Muchas gracias a todos de antemano por estar aquí presentes para esta pequeña charla que tenemos hoy que tengo hoy la oportunidad de compartir con ustedes y que bueno, espero sea de su interés, sea de su agrado y que pues bueno, tras el término de este tema, pues les genere el a ustedes ir más allá de todo lo que platiquemos aquí, ¿no? Como sabemos, en una plática de 45 minutos, una hora, pues siempre es imposible poder profundizar como debiera ser. Y a nosotros, como quien somos, quienes platicamos a ustedes sobre cada tema, pues les damos ahora sí que una pequeña embarradita, las cuestiones de las generalidades, les ponemos la cuestión de la espinita para que justamente posterior a ello, pues ustedes se vayan a meter un poquito más allá. Eh, el tema que vamos a platicar hoy es justamente la importancia que tiene la hidratación en el deporte de alto rendimiento, ¿sí? En el deporte ya a un nivel competitivo, a un nivel donde gana mucha importancia el hecho de romper marcas, el hecho de subirse a un podium de premiación, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues todo ello implica muchas cosas detrás, ¿sí? Implica mucho tiempo de entrenamiento, mucho tiempo de preparación, implica cierta presión por parte de patrocinadores, por parte de muchas personas, ¿no? Entonces, y la hidratación, pues quieras o no, es un factor que puede ser determinante entre pues el éxito o el fracaso en un deporte, ¿no? Así como la nutrición lo es, así como el entrenamiento lo es, así como la preparación psicológica lo es, la parte de la hidratación también es un factor bien importante. Quise empezar esta plática con esta noticia, con esta imagen, ¿sí? Que se nos presenta eh, en torno al acontecimiento que se dio en un triatleta, ¿sí? Que fallece tras participar en el Ironman de Frankfurt del presente año. Y se menciona, o la noticia comenta, que la causa del fallecimiento fue por hidratarse solo con agua, ¿sí? Si tomamos en cuenta, si analizamos, o bueno, en su momento lo vamos a ir checando, conforme vayamos avanzando las diapositivas, pues el hecho de generar una actividad física de muy larga duración, de mucho tiempo, pues implica muchas pérdidas, implica muchas necesidades por parte de nuestro organismo, en lo que tiene que ver con nutrientes, como carbohidratos, en este caso glucógeno, la forma en la que almacenamos el carbohidrato en nuestro organismo, ¿sí? La cuestión de necesidades de diferentes sistemas, como lo son el sistema muscular, por el hecho de tener trabajando a nuestros músculos durante mucho tiempo, el sistema de regulación de la temperatura, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el balance hídrico, con el balance de fluidos en nuestro organismo, pues no es la excepción. ¿Y qué es lo que genera esto? Pues que nos va a llevar a tener pérdidas conforme vamos progresando en la actividad física que estamos realizando. Un Ironman, pues bueno, va más allá de 3, 4, 5 horas de actividad física continua, a lo mejor no una intensidad muy elevada, pero sí una intensidad moderada, continua por 5 o 6 horas o a veces hasta más, ¿sí? Entonces, eso va a implicar que en el caso de los fluidos de nuestro organismo va a haber una pérdida constante, ¿sí? Y a lo mejor en la primera hora, en las primeras 2 horas, pues sí, nuestro organismo va a empezar a perder solo agua como tal. Pero después de ese tiempo, después de las 2 horas, es decir, a la tercera, a la cuarta, a la quinta hora, más nuestro cuerpo va a estar perdiendo más allá de agua, electrolitos, sodio, magnesio principalmente. Entonces, si nosotros buscamos reponer solamente con agua como tal,
pues vamos a estar siendo deficientes a la hora de reponer lo que estamos perdiendo. Entonces, por consecuencia, vamos a tener procesos fallidos, vamos a tener procesos irregulares, procesos incompletos en nuestro organismo que nos van a llevar a consecuencias de este tipo, ¿no? Entonces, fíjense, de ahí la importancia. Una noticia de que fallece solamente porque se hidrató con agua, digo, es de momentos suena como que a medio chistoso, ¿no? Por el hecho de que, oye, pero pues, ¿quién me dice que tengo que meterle más cosas a mi organismo? De ahí la importancia de bebidas rehidratantes, de los geles, en el caso de los carbohidratos y todo este tipo de situaciones que, bueno, vamos a ir comentando en su momento. Entonces, platicado esto, comentado esto, es bien importante saber que el cuerpo humano tiene pues la capacidad justamente de adaptarse a diferentes ambientes a través de la activación o desactivación también de diversos sistemas o procesos que pueden ayudar a mantener a nuestro cuerpo en un estado de homeostasis. ¿Qué implica un estado de homeostasis? Implica un estado de equilibrio a nivel, puede ser de energía, ¿sí? O de mantenimiento de energía, de mantenimiento de trabajo mecánico, de trabajo muscular, y en este caso de mantenimiento de la temperatura corporal, como tal, donde se va a ver involucrado justamente el proceso del mecanismo de la evaporación o el mecanismo de la sudoración como tal. ¿Sí? El cual va a tener justamente la ventaja de ayudar a eliminar el calor producido durante el ejercicio. ¿Sí? Nuestro organismo, cuando empezamos a hacer actividad física, mucho de la energía que se produce internamente es para generar, o lo que genera como resultado final es calor. ¿Sí? Entonces, si nuestro organismo no genera ese contrapeso, ¿sí? Para contrarrestar ese calor que se está produciendo, pues realmente vamos a caer muy rápidamente en, eh, en problemas que nos van a llevar, pues, finalmente y seguramente al hacerse de una actividad física. ¿En qué radica o qué tiene que ver esto con la cuestión de los fluidos? Pues que si se activa el proceso de la sudoración, de la evaporación como tal, como forma de eliminar calor de nuestro organismo, pues lo va a eliminar en forma de vapor de agua. Entonces, a partir de ahí vamos a estar cayendo justamente en el hecho pues, de estar perdiendo líquidos, de estar perdiendo fluidos. Y ahí estamos cayendo en un desequilibrio, ¿sí? Que si no también buscamos contrarrestarlo o vaya a generar también un contrapeso, pues a lo mejor por cierto momento sí vamos a regular esta parte del incremento de las temperaturas internas de nuestro organismo, pero vamos a estar dejando descuidada la parte del hecho de que estamos perdiendo fluidos y vamos a estar cayendo en el riesgo de un proceso de deshidratación conforme vaya avanzando el tiempo de actividad física que estemos realizando. En el caso de los atletas, pues bueno, una adecuada hidratación va a ser bien importante para tener un rendimiento, ¿sí? Y esto por diferentes razones que vamos a ir avanzando. Por un lado, el hecho de que de inicio, pues nuestro organismo, en gran porcentaje, siempre nos comentan y siempre nos han venido diciendo, nuestro cuerpo es en un 70-75% está formado de agua, ¿no? Entonces, de inicio, pues digamos que si nos empezamos a caer en un proceso de deshidratación, empezamos a perder cierto porcentaje de nuestro peso en forma de fluidos, vamos a empezar a tener consecuencias. Si hablamos o a eso le sumamos de que por lo menos un 50% de la composición de nuestros músculos también corresponde a agua o corresponde a agua como tal, entonces, si estamos cayendo también en un proceso de pérdida de fluidos importante, en un proceso de deshidratación importante, pues va a repercutir directamente también sobre el correcto funcionamiento, el correcto trabajo muscular. Y eso tiene que ver directamente con una contracción muscular adecuada, con una buena contracción muscular, ¿sí? Y pues eso a final de cuentas nos llevará a un buen trabajo físico, una buena realización de la actividad física que estamos realizando en ese momento.
nos vamos a encontrar, por un lado, a los deportistas que no siempre siguen planes de hidratación para prevenir o limitar la deshidratación, ¿sí? Nos vamos a encontrar estos dos tipos de deportistas. Por un lado, a estos deportistas que no toman tanto en cuenta el hecho de que hay que hidratarse, el hecho de que así como llevamos un plan de alimentación en base a objetivos, en base a metas, ¿sí? También habría que llevar un plan de hidratación, pues justamente buscando prevenir lo que hemos venido comentando hasta ahora. Y por otro lado, nos vamos a encontrar a los deportistas que también se toman muy a pecho esta parte de estar tomando agua constantemente. Y como dicen por ahí, todo en exceso hace daño hasta tomar agua en exceso, hasta tomar agua como tal. ¿Sí? Hasta el agua por sí sola en exceso hace daño también. ¿Por qué? Porque nos va a generar procesos de dilución de niveles de sangre, ¿sí? Y eso nos va, pues, de alguna manera, generar un deficiente transporte de oxígeno y, bueno, deficiente transporte de nutrientes y todo ello. ¿Vale? Entonces, así como caer en deficiencia o en exceso, en este caso de agua como tal, o de fluidos, de líquidos, ¿sí? Nos puede llevar a ciertas consecuencias pues, para el objetivo que estemos realizando, ¿sí? Eh, el agua tiene funciones importantes en nuestro organismo, ¿sí? Más allá de que es un elemento que no aportan nutrientes, que no aporta energía, que no, vaya, que no se pudiera pensar que no es como muy importante o habría personas que así lo pensarían. El agua tiene sus funciones y tiene su razón de ser en el organismo. De ahí justamente el hecho del porcentaje que manejamos nosotros en nuestro cuerpo internamente, que va por ahí de entre el 45 al 70% del peso corporal, lo cual va a corresponder a cerca de 31 a 49 litros si tomamos en cuenta una persona de 70 kilos de peso como tal, como un promedio, ¿no? Como un ejemplo. Entonces, y también es importante, ¿sí? Que los tejidos magros, por ejemplo, el músculo, el corazón, van a tener un alto contenido, van a tener un mayor contenido de agua, ¿sí? Que esto va a ir aproximadamente de entre el 75%, un aproximado más o menos. Y todo lo contrario, cuando nos encontramos tejido adiposo, tejido graso, ¿sí? Pues el hecho de que la grasa sea un elemento hidrofóbico, que implica que no entra en contacto tan fácilmente con el agua, ¿no? En un proceso no se llevan, vaya, pues vamos a encontrarnos con que en tejido graso, en tejido adiposo, nos vamos a encontrar un 10% aproximadamente, ¿no? Entonces aquí caemos en el hecho de que a veces cuando mencionamos por broma o que escuchamos que las personas con cierto grado de sobrepeso mencionan que no están gorditas, sino que se están desbordando en agua, pues esto nos lleva a desmentir eso, ¿no? Esto nos lleva de alguna manera a tener en cuenta que pues ni en broma aplica, ¿sí? Por el hecho de lo que estamos comentando. Entonces, esto de alguna manera nos lleva a generar una cierta afirmación, que el contenido de grasa del cuerpo va a determinar en gran parte el contenido normal de agua. ¿Qué implica esto? Que a mayor contenido de grasa, menor contenido de agua. O en todo caso, a un mayor contenido de masa muscular, un mayor contenido de agua en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, y ahora sí que en palabras simples, mientras más músculo, más agua, mientras más grasa, menos agua, ¿sí? Esa es la cuestión. Y como por ahí les mencionábamos, como les mencionaba, el rango es de 45 al 75%, teniendo en cuenta que si nos encontramos a una persona con un porcentaje importante de grasa o con un nivel importante de sobrepeso u obesidad, pues bueno, va a andar cayendo sobre el 40, 45 o los niveles inferiores de porcentaje de agua dentro de la composición interna de nuestro organismo
Y si hablamos de una persona con un porcentaje de masa muscular importante, ¿sí? Pues bueno, va a estar manejando, o estamos hablando de que va a estar manejando por ahí del 70, 75 o los valores, pues en este caso, superiores de porcentajes que venimos comentando. ¿Sí? Entonces, esto a modo de ejemplos, pues en una persona, un hombre adulto, promedio, sano, sin problemas, vaya, de sobrepeso, de obesidad, estamos hablando que vamos a estar manejando por ahí del 60-65% de su composición, de su peso total en agua. En el caso de de una mujer adulta, también promedio, una mujer sana, un 50%, ¿sí? Una persona con un sobrepeso importante, un grado de obesidad ya como tal, como les comentaba, 40-45% de los valores inferiores que hayamos venido comentando. Y en el caso de una persona mesomórfica, una persona que tiene una predominancia importante de masa muscular, un porcentaje importante de masa muscular, estará cayendo entre el 70-75% de su peso total en agua como tal. Entonces, dentro de las funciones importantes que va a tener el agua en nuestro organismo es que, bueno, este líquido va a ser el principal componente del citoplasma de la célula y de la sangre. ¿Qué va a implicar esto? De que caigamos en valores normales, en valores adecuados de fluidos en nuestro organismo, va a depender el hecho de que tengamos o no un buen transporte de oxígeno, un buen transporte de nutrientes, un buen proceso de absorción de los mismos nutrientes, para que estos puedan ser utilizados en el lugar donde tengan que ser utilizados, ¿sí? Y esto va a depender, pues, de que tengamos o no un porcentaje importante de agua en nuestro cuerpo. ¿Sí? También van a tener va a ser importante el agua en la regulación de la temperatura corporal, ¿sí? Teniendo en cuenta que ya vimos que si estamos de alguna manera generando mucho calor en nuestro organismo, pues tenemos que empezar a liberarlo en forma de vapor de agua. Entonces el agua como tal va a generar un buen contrapeso, va a ser muy importante para que este proceso de sudoración y este proceso de liberación de calor se pueda llevar de una manera correcta. El agua también va a funcionar como lubricante de articulaciones, ¿sí? Y también también va a fungir como acarreador de los productos de desecho del metabolismo, pues hacia órganos como los riñones, ¿no? Entonces, de alguna manera, el agua va a ser un transportador de nutrientes cuando los estamos ingiriendo, y va a ser un transportador de desechos cuando realmente ya necesitamos eliminar eso que ya no funciona en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que generalizar o tuviéramos que definir una función como tal, pues va a ser un regulador por excelencia, ¿sí? Regulador en cuestión de transportación de nutrientes, regulador en cuestión de que nos va a ayudar a eliminar lo que no necesitamos, regulador en el hecho de que nos va a ayudar a regular, la repugnancia, dicen por ahí, la temperatura corporal, y que nuestro cuerpo se mantenga pues en las temperaturas idóneas, ¿sí? Entonces, regulador por excelencia. Y si no tenemos o tenemos deficientes los niveles de agua en nuestro organismo, pues todos estos procesos se van a ver afectados de manera directa. Entonces, ni vamos a poder absorber correctamente, ni vamos a poder transportar correctamente, ni vamos a poder pues manejar el hecho de las temperaturas de nuestro cuerpo correctamente, y ni vamos a poder eliminar correctamente lo que ya no necesitamos. Entonces, pues vamos a tener puros procesos inadecuados, y eso pues va a tener o va a generar consecuencias en algún momento dado. Un electrolito puede definirse como una sustancia que en solución conduce una corriente eléctrica. ¿Por qué llevo a colación el hecho de los electrolitos? Porque después de un cierto tiempo de actividad física continua, el organismo empieza a perder no solamente agua, sino empieza a perder estos elementos también, los electrolitos, que también tienen sus funciones internas, ¿sí? Y que ya no solamente sería tener deficiencias funcionales por el hecho de las puras pérdidas de agua,
sino tendríamos deficiencias funcionales por el hecho de perder electrolitos también en nuestro organismo. Entonces, si tomamos en cuenta que los electrolitos tienen cierta función eléctrica en nuestro organismo y que muchos van a tener que ver con la contracción muscular adecuada, como lo son el calcio, ¿sí? Como lo son el magnesio, entonces pues va a repercutir directamente sobre la función muscular el hecho de que estemos perdiendo estos elementos y no los estemos reponiendo de manera adecuada, ¿vale? Entonces, de ahí que luego a veces nos encontramos a atletas o a deportistas que están en las etapas finales de su carrera y ya los vemos tambaleándose, ya los vemos prácticamente flaqueando como venaditos recién nacidos que ya no pueden sostenerse, ¿sí? Y pudiera ser, por un lado, por el hecho de que ya no hay energía, ¿sí? Suficiente para poder para poder seguir aportando energía como tal, pero también está el hecho de que pues ya no hay suficientes elementos necesarios para una contracción muscular adecuada, ¿sale? Entonces, entre que es una y es otra, por eso muchas alternativas de bebidas rehidratantes, por ejemplo, nos aportan elementos para poder contrarrestar o para poder generar una reposición de ambas situaciones. Por un lado, la glucosa, que a lo mejor ya nos terminamos, las reservas de glucógeno que ya no las agotamos, y por otro lado, el hecho de los fluidos o los líquidos con cierto contenido de electrolitos, principalmente sodio, magnesio, para evitar justamente este tipo de situaciones. Entonces, los electrolitos, pues bueno, van a actuar en la membrana celular y van a generar una corriente eléctrica como si fuera un impulso nervioso, ¿sí? Entonces, esta función, hablando en las células musculares, pues bueno, va a tener una repercusión muy importante. También van a intervenir en la contracción muscular, como ya les comenté, y pueden activar enzimas para controlar diversas actividades metabólicas en la célula. ¿Sí? Entonces, el hecho de hablar de metabolismo, estamos metiéndonos en el hecho también de que pudieran activar o desactivar procesos que tengan que ver directamente con la producción de energía como tal. Entonces, ya no solo nos estamos metiendo con el hecho de la contracción muscular correcta, sino con el hecho de que nos pueda afectar en el proceso de producción y de generación de energía para poder seguir trabajando correctamente y seguir realizando actividad física por el tiempo que el deporte que estemos realizando así lo requiera. Entonces, esto nos lleva al hecho de que nuestro organismo tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un balance como tal. ¿Sí? ¿Qué implica esto? ¿Sí? Que así como estamos teniendo pérdidas, tenemos que estar de alguna manera reponiendo esas pérdidas para que pues se eviten todas esas situaciones adversas que hemos venido comentando, ¿sí? Entonces, esto va a depender pues de la diferencia neta que hay entre la ganancia y la pérdida, ¿sí? Es decir, lo que perdemos hay que recuperarlo, ¿sí? Para que no caigamos en desequilibrios, en desbalances y eso nos lleve a las consecuencias. Entonces, la ganancia de agua va a venir del consumo de bebidas y alimentos y la producción de agua metabólica. ¿Qué implica esto? ¿Sí? Bueno, en el caso de las bebidas, pues bueno, ahí sí queda completamente claro, ¿no? Bebidas, agua, bebidas rehidratantes, Gatorade, Powerade, Electrolit, cualquier bebida que se les ocurra. Alimentos, pues bueno, en este caso, pues alimentos que dentro de su composición traen una porción importante de líquidos, como lo son las verduras, las frutas, que traen una cantidad muy importante dentro de su composición. Y en el caso de la producción de agua metabólica, nos referimos al hecho de que cuando ingerimos cualquier alimento, a la hora de estar generando lo que tiene que ver con la digestión, con el desdoblamiento de los macronutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas, esto va a generar también cierta cantidad de agua,
¿sí? Entonces, eso también de alguna manera se contempla dentro de la cantidad de fluidos que le estamos reponiendo a nuestro organismo. Entonces, nosotros vamos a reponer líquidos a través de bebidas, alimentos y agua metabólica como tal, ¿sí? ¿Y de dónde vamos a tener pérdidas? ¿Sí? O de dónde pudiéramos llegar a estar, pues sí, a estar perdiendo fluidos. Por un lado, a través de la piel, ¿sí? A través del sudor, en pocas palabras. El hecho de estar realizando ejercicio bajo el sol nos genera estar perdiendo fluidos. El hecho de estar haciendo ejercicio a bajas temperaturas o simplemente estar en un lugar a bajas temperaturas y que a veces cuando estamos hablando notamos que sacamos vapor como si se estuviera fumando, estamos perdiendo líquidos como tal. En estos momentos yo estoy perdiendo líquidos por el hecho de estar hablando. ¿Y por qué? Porque estamos liberando vapor de cierta manera, ¿no? También otra forma en la que podemos perder líquidos es a través de las vías respiratorias, del vapor de agua, como ya les comenté, ¿sí? El tracto gastrointestinal a través de las heces, ¿sí? De ahí que si tenemos a nuestro deportista que de alguna manera, ya por el hecho de hacer deporte un día a una cierta temperatura, pierde mucho sudor y resulta que este deportista tiene diarrea, pues bueno, se nos puede caer en un proceso de deshidratación muy importante y muy rápido. Como cuarta forma de perder líquidos a través de los riñones, a través de la orina, ¿sí? Y como quinta opción, en el caso de las mujeres, a través del flujo menstrual y la producción de leche materna, pues que son situaciones o momentos especiales, pero que pueden ser factores eh, predisponentes a una pérdida de fluidos importante. Entonces, esto nos lleva a que en un día, a través de todos estos elementos que ya comentamos, podemos estar perdiendo en promedio 2.2 a 2.5 litros más o menos, ¿sí? Entonces, de ahí la recomendación general que ha venido surgiendo o que siempre se hace en la tele, en los comerciales, en un montón de lugares, de que tenemos que tomar por lo menos 2 litros de agua al día, ¿no? Por lo menos 8 vasos de agua al día, como recomendación general. Sin embargo, ¿no? Es bien importante tener que así como en la nutrición generamos planes de alimentación y generamos cantidad de calorías específicas para las necesidades de cada persona, para si es hombre, si es mujer, si es un niño, si es un adulto, si es una persona de la tercera edad, si practica deporte, no practica deporte, en el caso de la hidratación tendría que ser igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque un deportista va a estar perdiendo mayor cantidad de fluidos que una persona común, ¿sí? Un maratonista va a estar perdiendo mayor cantidad de fluidos o puede ser que pueda estar perdiendo mayor cantidad de fluidos que un velocista, ¿sí? ¿Por qué? Porque por el simple hecho de que uno está está durante mayor tiempo pues en exposición al calor, a altas temperaturas, en actividad física constante, a una autorregulación de la temperatura corporal y todo ello. Y el velocista lo termina en 2 minutos, 1 minuto, dependiendo de la prueba que esté realizando, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que tomar en cuenta para poder generar una recomendación. Sin embargo, otra recomendación general, aparte de esta que se hace de los 2 litros por día, ¿sí? Es que se tendría que estar consumiendo 1 mililitro de agua por cada caloría consumida. Entonces, si tomamos en cuenta que una persona está consumiendo 1800 calorías, con 1 litro 800 es más que suficiente. Si tenemos un deportista que está consumiendo 3000 calorías, pues bueno, 1 litro 800 mililitros estaría siendo insuficiente. Entonces, ya digamos que esta recomendación ya es un poco más específica, sin embargo, sigue siendo un poco general, ¿no? Entonces, hay que caer en hacer pues un escaneo o una entrevista individualizada a cada deportista para poder realizar una recomendación más específica. Entonces, el balance de agua del cuerpo también está estrictamente regulado por factores nerviosos y hormonales que responden a diferentes estímulos, ¿sí? Es decir, cuando caemos
en el hecho de que ya estamos teniendo una deshidratación importante, hay ciertas hormonas que se estimulan, ¿sí? Para evitar que nuestros riñones puedan dejar de escapar fluido, es decir, hay ciertas hormonas que nos quitan las ganas de ir al baño para evitar justamente esa pérdida de líquidos. ¿Por qué? Porque ya está habiendo una pérdida importante a través del sudor, a través del vapor de agua, a través de la respiración, y lo que menos queremos es que nuestro organismo siga perdiendo agua a través de la orina. Entonces, si se fijan o si se han dado cuenta, cuando se hace ejercicio, generalmente esas ganas de hacer pipí, pues se ven inhibidas o muy pocas veces hay aparición de hacer justamente del baño, del uno, cuando se está haciendo actividad física. Entonces, cuando hay un déficit de líquidos en el cuerpo, ¿sí? Es decir, cuando estamos hablando de una hipohidratación, se va a estimular lo que es la glándula pituitaria para que se libere la hormona antidiurética o vasopresina, que es justamente esta hormona que va a inhibir el hecho de que querramos ir al baño y el hecho de que vayamos a liberar pues más fluido, más líquidos a través de la orina. La sensación de sed también a veces es otro factor o es otro elemento que nosotros esperamos o que buscamos que aparezca para empezar a tomar agua, ¿sí? Sin embargo, cuando es importante saber que cuando esta sensación de que ya tenemos sed, de que ya tenemos que tomar agua, pues aparece, ya estamos en un cierto proceso de deshidratación como tal. Entonces, aunque los riñones pueden conservar agua o electrolitos al reducir su tasa de pérdida, pues realmente no pueden reponer deficiencia de líquidos, ¿sí? Entonces, va a llegar un momento en el que si ya estamos en un cierto proceso de deshidratación, no es como que el organismo pues vaya a satisfacer o vaya a buscar maneras de reponer ese líquido que ya se perdió. Entonces, líquido que ya perdimos es líquido que no hay de otra forma que podamos recuperarlo que a través de fluidos externos, ¿sí? Es decir, el organismo, en este caso los riñones, tienen la capacidad de reabsorber ciertos líquidos que ya iban para afuera, que ya iban a ser desechados, pero eso no implica o eso no quiere decir que los riñones como tal estén reponiendo líquidos, ¿no? Porque a fin de cuentas esos líquidos ya estaban dentro del organismo y ya formaban parte pues del porcentaje de agua que en ese momento se tuviera, ¿sí? Entonces, más bien está evitando que ese porcentaje disminuya, pero de alguna manera esa reabsorción o esa recuperación de fluidos que lleguen para afuera no van a generar pues mejorías o que los procesos de alguna manera se recuperen cuando ya hay un proceso de deshidratación importante. ¿Sale? Entonces, esto se refiere a que la forma en que se encuentra el organismo en un momento determinado, ¿sí? Es, pues, de alguna manera ya no, o sea, quiere decir que estando en un proceso de deshidratación, pues el organismo por sí mismo no va a pasar a un proceso de euhidratación, que es un proceso de contenido de agua normal, ¿sí? Que ahorita vamos a ver esto de los estados, ¿sí? En los que se va a encontrar el organismo y van a ver a lo que me refiero. Entonces, de alguna manera, nuestro organismo se va a poder encontrar en tres estados principales. Por un lado, el hecho de que tengamos un contenido disminuido de líquidos en nuestro cuerpo, que en ese momento vamos a estar hablando de hipohidratación. En el otro extremo nos vamos a encontrar el hecho de que estemos, conteniendo un grado excesivo de líquidos en nuestro cuerpo, que vamos a estar hablando de un proceso de hiperhidratación, y ese estado armónico en el que pues vamos a mantener entre ese 60-70% de líquido, de porcentaje de nuestro peso total en forma de agua, ¿sí? Si nos consideramos que somos unas personas sanas, que no tenemos un exceso ni de grasa ni de músculo importante, digamos que estamos en un punto neutro, entonces en ese momento vamos a estar hablando de que estamos en un proceso de euhidratación, ¿sí? Cuando pasamos de un estado de euhidratación a hipohidratación o de hiperhidratación a euhidratación, es decir, de mucho líquido o de cierta cantidad de líquido a tener menos,
vamos a estar hablando de que vamos a estar cayendo en deshidratación. Y cuando es al contrario, que estamos en un proceso de bajo contenido de agua y buscamos reponer ese líquido perdido para llegar a un estado de euhidratación, vamos a estar hablando de que vamos a buscar el hecho de rehidratarnos, el hecho de reponer y buscar nuevamente esa homeostasis hablando de líquidos como tal. Entonces, y aquí un proceso importante que es importante mencionar es lo que tiene que ver con el control de la temperatura corporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de este proceso es que puede haber una pérdida importante de fluidos y es a través de este proceso que podemos caer en un proceso, en una deshidratación importante. Entonces, el ejercicio intenso va a representar un gran reto para que el cuerpo pueda mantener su temperatura dentro del límite que permite una función óptima, es decir, los 37 grados más o menos, 35 y medio, 37, 36 y medio, perdón, 37, ¿sí? Y que el hecho de que hagamos actividad física, si estamos en una temperatura muy elevada, en un lugar muy seco, en un lugar muy cálido, y que eso nos va a llevar a que nuestra temperatura corporal se incremente de una manera muy rápida, pues pudiéramos caer en un golpe de calor, ¿sí? Por el hecho de que no tengamos la cantidad de líquido, de fluido suficiente en nuestro organismo que nos permita justamente regular esas temperaturas corporales. Entonces, en condiciones normales se observa cierta elevación de la temperatura corporal durante el ejercicio debido pues al incremento de la tasa metabólica y al calor producido en los músculos, sí que es lo que hemos venido comentando. Con el simple hecho de pasar de un estado de reposo a un estado de activación física, sea cual sea pues vamos a estar generando calor, vamos a estar produciendo calor. Entonces ya desde ahí nuestro cuerpo empieza a generar este proceso de regulación. Y pues las temperaturas elevadas van a afectar el rendimiento deportivo y pueden ser perjudiciales para la salud, ¿sí? Entonces, aquí caemos en otro pequeño término, otro pequeño elemento importante, el hecho de que nosotros como seres humanos nos consideramos personas o elementos homeotermos, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que nuestro organismo o que nosotros tenemos justamente la capacidad de funcionar en cualquiera que sea la temperatura o en cualquiera que sea la condición que se presente. Es decir, si por un lado estamos en una temperatura muy baja, el organismo va a ejecutar adaptaciones para poder realizar actividad física a temperaturas bajas. Y un ejemplo de ello, pues bueno, están los Juegos Olímpicos de Invierno y Juegos de esta índole, ¿no? Y por otro lado, si estamos a temperaturas muy elevadas, donde, pues bueno, por un lado la temperatura, el calor, la baja humedad o situaciones de este tipo, el organismo también va a generar adaptaciones, ¿sí? La importancia que va a tener más que nada es si en ese momento nuestro organismo está preparado para poder realizar esas adaptaciones de manera adecuada, ¿sí? Y justamente uno de esos elementos, uno de esos factores para que esto se pueda llevar a cabo es justamente tener los porcentajes de líquidos en nuestro cuerpo lo más idóneos posible, ¿no? Porque de ello va a depender que esto se pueda llevar a cabo de una manera correcta y que no caigamos en consecuencias. Entonces, si checamos por aquí esta tablita de forma general, ¿sí? Si ponemos un poquito de atención, tanto si nos vamos a temperaturas muy elevadas o a temperaturas muy bajas, vamos a terminar en consecuencias muy adversas. Si nos vamos a temperaturas muy bajas, ¿sí? Estamos hablando ya de caer en temperaturas de 26 grados, ¿no? Que ya sería algo muy, muy extremo, pues ya vamos a caer en que pudiéramos llegar a tener la pérdida de la conciencia, arritmias cardíacas y pues bueno, finalmente pues también caer quizás hasta en la muerte. Y si nos vamos hacia el extremo superior a temperaturas muy elevadas, 42, 44 grados,
pues ya estamos hablando de un golpe de calor, un daño al cerebro y pues seguramente también un posible daño irreversible, o un daño mortal como tal, ¿no? Entonces, la idea de que nuestro cuerpo tenga justamente la capacidad de que si estamos en temperaturas altas o en temperaturas muy bajas, pueda justamente regular esas temperaturas para mantenerse lo más apegado a la temperatura normal de nuestro organismo, es justamente el hecho de que nos consideremos, pues, seres homeotermos, ¿no? Para, para que ello evite, pues, las consecuencias que esta imagen presenta. Entonces, el hipotálamo va a tener un papel bien importante en este hecho, justamente, ¿sí? Primero que nada, bueno, es importante mencionar que el hipotálamo es una importante estructura del cerebro que va a participar en el control de una amplia variedad de funciones fisiológicas y una de estas, pues es justamente lo que estamos comentando ahora, ¿no? La regulación de la temperatura corporal. Esta se va a encontrar en la base del cerebro, ¿sí? Y va a contener un grupo de neuronas especializadas que van a funcionar como termostato, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que, bueno, van a fungir un papel bien vital a la hora de la regulación de la temperatura de nuestro organismo. Entonces, el hipotálamo va a ser el centro de regulación de la temperatura. Se va a activar cuando ésta reciba información de dos fuentes principales. Por un lado, cuando los cambios de la temperatura de la sangre que entra directamente al hipotálamo, pues ya sea que incrementen o que bajen o todo esto, esta va a ser justamente una señalización que van a tomar estas células que menciono para empezar a trabajar, por una parte. Y por otro lado, cuando los receptores en la piel, ¿sí? También detecten cambios como tal en la temperatura y se van a empezar justamente a propagar impulsos al hipotálamo y entonces también nuevamente van a empezar a generar el trabajo de regulación, de termorregulación, pues estos elementos como tal. Entonces, primero que nada, cuando los receptores de la piel detectan una temperatura ambiental más caliente, ¿sí? Es decir, cuando estamos en un ambiente cálido, en un ambiente de mucho calor, todo ello, o se eleva la temperatura de la sangre, lo primero que va a ocurrir es que se va a generar una vasodilatación cutánea. ¿Qué implica esto? Que se va a incrementar el flujo sanguíneo hacia la piel, ¿sí? Para que el calor que se está generando en nuestro organismo pueda fluir hacia el exterior, hacia la piel en este caso, y entonces se pueda iniciar el proceso de sudoración, se pueda iniciar este proceso de liberación de calor y la temperatura corporal pues se pueda mantener, ¿no? No se genere un simple incremento como tal. Y si los receptores de la piel detectan una temperatura más fría o desciende la temperatura de la sangre, es decir, si estamos en un lugar muy frío donde pues realmente nuestro cuerpo lo que requiere es generar calor, pues en lugar de que se genere una vasodilatación, es decir, una apertura de todos esos caminos, todas esas vías para que empiece a liberarse calor, se va a generar una vasoconstricción, es decir, todo esto se va a cerrar, se va a permear, se va a volver literal, nos vamos a cerrar para evitar justamente la pérdida de calor, ¿sí? Y esto va a generar pues que disminuya el flujo sanguíneo hacia la piel, ¿sí? Y la sangre pues se mantenga, o este calor que necesitamos que nuestro cuerpo produzca, se mantenga en nuestro cuerpo. Y aquí lo que va a iniciar no va a ser el proceso de sudoración, lo que va a iniciar va a ser el proceso de escalofrío, ¿sí? Entonces, de ahí que nuestro cuerpo en tiempos de mucho frío, en tiempos de bajas temperaturas, de muy bajas temperaturas, pues empiece a titiritear, ¿no? Empiece pues literal, con este proceso de escalofrío. ¿Para qué? Para que, pues, a través de estos procesos se empiece a generar calor y ese calor se mantenga internamente y entonces la temperatura corporal que ya iba a tender hacia abajo,
pues se mantenga en los valores normales, como venimos mencionando. Entonces, un dato importante aquí es que cuando se practica ejercicio, ya pasando nuevamente a la parte de la práctica de la actividad física, alrededor del 80% de la energía que se gasta se convierte en calor y solo la quinta parte sirve para generar movimientos, ¿sí? Entonces, imagínense, si no tuviéramos todos estos procesos de termorregulación, ¿no? Estos procesos de liberación de calor a través del sudor, pues en cuestión de minutos, en cuestión de un tiempo muy mínimo, pues prácticamente estaríamos cayendo en niveles de temperaturas pues letales, ¿no? Y con esta parte de que les digo que del 80% de la cantidad de energía que producimos a la hora de hacer actividad física es calor, estamos hablando de que si, por ejemplo, realizar un entrenamiento, una sesión de entrenamiento nos implica un gasto de 500 calorías, pues estamos hablando de que 400 calorías las vamos a disipar en forma de calor, ¿sí? Y solamente 100 calorías se van a utilizar para efectuar los movimientos, pues, específicos o necesarios que implique el deporte como tal. Y entonces prácticamente pues, estamos produciendo muchísimo calor o muchas de las calorías que estamos utilizando son para producir calor. Entonces, si no tenemos procesos eficientes de liberación de este mismo, pues vamos a tener consecuencias pues importantes en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, pues en consecuencia, ¿no? El calor generado en los músculos se transmite por medio de la circulación hacia el núcleo del cuerpo, ¿sí? Y de ese punto el corazón envía la sangre hacia la superficie de la piel cuando lo que buscamos es liberar calor, ¿sí? Cuando lo que buscamos vaya, que este proceso de sudoración se lleve de forma adecuada como tal. Entonces, esto nos lleva a generar una pregunta: ¿por qué suda el cuerpo? ¿No? Digo, ya respóndanselo ustedes mismos, ¿no? En base a todo lo que hemos platicado. Y también esto mismo nos lleva a muchos comentarios, muchas publicaciones, inclusive que me ha tocado ver en redes sociales y todo ello, en torno a la cuestión del sudor y que lo que sudamos, lo que se suda es grasa y que vaya, que mientras más sudes, pues más grasa vas a perder y más vas a bajar de peso y todo ello, ¿no? Entonces, cuando en realidad el hecho del sudor, de la importancia de los procesos de sudoración, el proceso de sudoración en nuestro organismo, pues es todo lo que hemos venido platicando anteriormente, ¿no? Y desmentir justamente el hecho de la grasa como tal, que se menciona o que muchos mencionan. Entonces, cuando alguien les diga que, que necesitan sudar para perder grasa como tal, pues créanme que les está mintiendo rotundamente, ¿sí? Entonces, todo ello, de ahí la importancia justamente de mantener pues, fluidos, líquidos, los valores de agua corporal adecuados, porque ya el hecho de caer en procesos de deshidratación va a tener consecuencias. Entonces, aunque el cuerpo tiene la capacidad de eliminar el calor producido durante el ejercicio para mantener pues, la temperatura corporal, estos ajustes no son ilimitados. Es decir, no quiere decir que nuestro organismo va a tener la capacidad siempre de poder contrarrestar estos procesos, ¿sí? Estas situaciones adversas. Va a llegar un momento en el que la capacidad del organismo pues, va a tener un límite y pues literal, el proceso de deshidratación va a ganar. Las consecuencias que esto genere van a ganar sobre las capacidades del organismo para contrarrestarlas y pues se va a generar algo irreversible como tal. Entonces, en este caso, aquí vamos a encontrar diversos factores por los que nuestro organismo pudiera caer en procesos de deshidratación. Uno de ellos es que algunos deportistas, pues, se pueden generar justamente esa deshidratación como consecuencia de una mayor pérdida de líquidos por sudoración y que no lleven adecuadamente, pues, estos procesos de reposición de líquidos. Y por otro lado,
Por otro lado, pues a veces por la deficiencia en el hecho de consumos de alimentos que pudieran aportar estas reposiciones de líquidos como tal, ¿sí? Entonces, podemos tener como nuevamente esto a dos tipos de deportistas. Deportistas que pierden mucho fluido y no lo reponen, y deportistas que a lo mejor no pierden tanto como tal o no tienen unas pérdidas importantes. Sin embargo, pues no, de igual manera no lo están reponiendo, es decir, no consumen alimentos, como bien mencionamos, ricos en contenido de agua, ¿sí? No se hidratan adecuadamente y pues la consecuencia al final de cuentas va a ser la misma, caer en un proceso de deshidratación. Un punto importante o un caso de mucha atención se da justamente en los deportes de categorías de peso, ¿sí? Aquí los individuos, pues bueno, llegan a deshidratarse de modo intencional por el hecho de que necesitan conseguir un peso específico para poder competir, ¿no? Y pues esto ya de alguna manera es un descuido importante. ¿Por qué? Porque no tendría que ser esto necesario si se lleva una adecuada asesoría, un adecuado seguimiento nutricional, ¿sí? Y que el paciente pues llegue sin mayor problemas al hecho de la báscula como tal. Entonces, los procesos que se utilizan para deshidratar o que los deportistas o los entrenadores utilizan para deshidratarse, pues caen en saunas, caen pues, en el hecho de meterse al vapor, del uso de diuréticos o de la sudoración inducida por el ejercicio para, pues, de alguna manera perder cierto peso en forma de pérdida de líquidos, ¿sí? La deshidratación, bueno, también va a llevar a la disminución del volumen de sangre y a que ésta se torne más espesa. Entonces, esto va a generar que haya, pues, de alguna manera, una distribución de nutrientes más lenta, ¿sí? Más ineficiente, menos rápida, y por consecuencia que la generación de energía también sea menos adecuada, ¿sí? Y que todo de alguna manera nos vaya llevando a procesos mal llevados como tal, ¿no? Entonces, como el cuerpo debe tratar de mantener el suministro de sangre a los músculos, ¿sí? Y a los órganos vitales como tal, pues la frecuencia cardíaca va a aumentar. ¿Por qué? Porque la sangre está llegando más lentamente, entonces el corazón lo que hace es trabajar más rápido buscando compensar justamente esta situación, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar justamente bueno, ya cuando estamos en un proceso de deshidratación, nos va a llevar a una disminución del volumen sanguíneo, que es justamente lo que comentamos, es decir, va a haber menos cantidad de sangre llegando a los músculos. Esto nos va a llevar también al aumento de una osmolaridad del plasma y a una viscosidad de la sangre por el hecho de que no hay una cantidad de fluidos importantes, una disminución en el llenado del corazón, ¿sí? Al haber, menos fluidez de sangre, llega menos cantidad de sangre al corazón, por lo tanto, se llena más lentamente. Hay una disminución en el volumen latido, es decir, por cada latido que da nuestro corazón, fluye menos cantidad de sangre, por consecuencia hay un incremento de la frecuencia cardíaca buscando compensar justamente esta situación, y hay una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Entonces empieza a ver, el corazón se empieza a sobreesforzar, ¿sí? Y a la vez empieza a ver, pues, menos producción como tal, empieza a haber una disminución en el flujo sanguíneo de la piel y una disminución de la tasa de sudoración, y por consecuencia, pues, la persona termina generando un cese en la actividad física que está realizando, o cayendo en fatiga, a consecuencia de una deshidratación y no tanto a consecuencia de un déficit energético como tal. Entonces, la deshidratación va a incrementar la tensión fisiológica, como lo determinan las respuestas de la temperatura central, la frecuencia cardíaca y la percepción del esfuerzo durante el estrés del ejercicio en el calor, ¿no? Es decir, la persona va a sentir que se cansa más rápido y va a dejar de hacer actividad en menor tiempo. Entonces, aquí es bien importante mencionar que por cada 1% de pérdida de peso corporal secundario a la deshidratación, es decir, por cada 1% de peso que nosotros vayamos perdiendo, básicamente de agua en nuestro organismo, la frecuencia cardíaca va a aumentar 5 a 8 pulsaciones por minuto y el gasto cardíaco va a decrecer en grado significativo.
mientras que la temperatura central pues va a tender a aumentar de 0.2 a 0.3 grados centígrados. Y si tomamos en cuenta que ya no vamos a tener estos procesos de regulación de temperatura corporal ya bien optimizados, pues va a ser temperatura que esta temperatura que está incrementando, pues de alguna manera ya no va a haber cómo regularla, entonces vamos a tener puras consecuencias. Entonces, por consiguiente, la deshidratación va a producir fatiga temprana, es decir, una percepción de cansancio más rápida, e hipertermia, es decir, un incremento en la temperatura corporal y se va a reducir la capacidad de tolerar la tensión al calor. Entonces, en lo que va a terminar todo esto va a ser básicamente en que el deportista no va a terminar la competencia o la va a terminar en muy malas condiciones, ¿sí? Y habrá que realizar una intervención de emergencia como tal. Otros efectos fisiológicos que se presentan como consecuencia de la deshidratación, además del deterioro de la función termorreguladora, pues bueno, son la disminución del flujo sanguíneo pues al riñón. Entonces también vamos a empezar a tener unos procesos de eliminación de desechos deficientes, por lo que se va a atenuar la producción de orina, ¿sí? Esto a consecuencia, es decir, ya no vamos a eliminar tampoco desechos adecuadamente, y más aún con la deshidratación grave, pues va a reducir el vaciamiento gástrico, lo que retrasa la rehidratación y aumenta el malestar gastrointestinal. Aquí, esto es bien importante, fíjense, porque ya cuando estamos en un proceso de deshidratación importante y que ya posterior a ello queremos, ya con consecuencias y todo ello, queremos como rehidratarnos rápidamente, el hecho de que se retrase el vaciamiento gástrico, como aquí lo mencionamos, va a permitir que aunque nosotros queramos tomar mucha agua con el fin de contrarrestar las consecuencias que ya se están presentando, pues por más que nosotros lo queramos hacer rápidamente, el estómago ya no va a estar preparado para ello, es decir, ya los fluidos van a circular más lentamente, todos los procesos van a llevar a cabo de una forma más lenta, entonces de nada va a servir que le querramos dar a nuestro organismo mucha cantidad de agua en un momento dado, ¿no? Entonces, de ahí que, bueno, haya que generar estos procesos de rehidratación en ciertos momentos en específico para evitar todo esto. Entonces, por lo tanto, la deshidratación pues, va a reducir el rendimiento físico como consecuencia, va a disminuir la capacidad mental, ¿sí? Va a incrementar el riesgo de complicaciones relacionadas con el calor, y bueno, y le pudiéramos seguir sumando consecuencias de las que hemos visto, ¿no? Cuando se presentan síntomas de deshidratación, pues como la sed, la fatiga muscular, la disminución del rendimiento, el calor excesivo, el dolor de cabeza, ¿sí? La orina escasa o muy concentrada, ¿sí? Pues ya vamos a estar hablando de que ya nuestro proceso de deshidratación ya va por lo menos ya estamos hablando de que estamos teniendo ya por lo menos o como mínimo un 2% de la pérdida de nuestro peso corporal total. Entonces, eso implica de que ya, pues vaya, tenemos un proceso relativamente avanzado. Entonces, para que pongamos atención en ello, ¿no? Entonces, sobre el rendimiento deportivo, pues bueno, la fatiga que se presenta hacia el final de un ejercicio prolongado, pues bueno, puede ser resultado tanto de la deshidratación como del agotamiento de sustratos, que era lo que les mencionaba. Entonces, de ahí que a veces las bebidas energéticas, pues vengan con ciertos electrolíticos, sodio y magnesio, sodio principalmente, vengan con cierto contenido de carbohidratos y bueno, el hecho de que vengan en forma de líquidos, pues bueno, también. Entonces, se ha demostrado que la pérdida de 1.5 al 2% de masa corporal o de peso corporal total redujo el rendimiento en carreras de distancia de 1.500 metros a 5.000 y 10.000 metros al disminuir la velocidad, sobre todo en las últimas etapas de las carreras. ¿Sí? Entonces, ya el hecho de perder 1.5 al 2% de nuestro peso en forma de líquidos como tal, pues ahora sí que es una consecuencia inevitable el hecho de que el rendimiento físico se va a ver disminuido. También se ha observado que la deshidratación va a incrementar el uso de glucógeno muscular durante el ejercicio continuo, lo que también puede afectar el rendimiento. El hecho de que la deshidratación incremente el uso del glucógeno que tenemos almacenado
lo que nos va a generar, al final de cuentas, es que nos agotemos más rápidamente esos sustratos que buscábamos almacenar para poder soportar mayor cantidad de tiempo realizando actividad física, que nos los agotemos en menos cantidad de tiempo, entonces que nos cansemos más rápidamente, que la fatiga muscular aparezca más rápidamente, que también más rápidamente se termine como esta posibilidad de otorgarle glucosa a nuestro cerebro como sustrato principal, como sustrato exclusivo, y pues lo mismo que les he venido comentando a final de cuentas, ¿no? Que no terminemos la carrera o que se cese la actividad pues por situaciones de falta, de agotamiento de sustratos o de una deshidratación importante. Entonces también se ha señalado que los atletas que participan en ejercicios de resistencia con una duración menor a 90 minutos en climas templados, es decir, 20 a 21 grados centígrados, pueden casi siempre tolerar niveles de deshidratación del 1 al 2% del peso corporal sin afectar en grado significativo su rendimiento. Sin embargo, también si el ejercicio dura más de 90 minutos, fíjense, a esta misma temperatura, los grados de deshidratación del 2% va a afectar pues de forma importante. Es decir, conforme vamos incrementando el tiempo, aun y aunque las condiciones sean relativamente las mismas, ¿no? El tiempo va a ser muy importante. Si corremos una carrera de 800 metros a 20 grados centígrados y si corremos 5,000 metros, 5 kilómetros o 10 kilómetros a esos mismos 20 grados y a lo mejor estos mismos atletas tienen el mismo grado de deshidratación del 2%, pues bueno, le va a afectar en mayor medida al que realizó la de 5 kilómetros o 10 kilómetros. ¿De qué manera? Pues no terminando su carrera o terminando en los últimos lugares, seguramente. Además, también es importante que aparte de crecer el rendimiento de este aeróbico, la deshidratación mayor al 2% del peso corporal va a reducir el rendimiento pues, cognitivo mental, ¿no? Entonces, ya no solo estamos afectando a la cuestión muscular, a la cuestión de producción de energía, ¿sí? A la cuestión de transporte de nutrientes, sino también ya estamos afectando a cuestiones del sistema nervioso, a cuestiones de concentración, ¿sí? Y eso pues genera también que ya el deportista, si iba muy preparado mentalmente, pues ya esté pensando en cuánto le falta para terminar, en qué kilómetro va y todo ello, porque ya está teniendo de alguna manera sensaciones de cansancio, de que ya no puede, de que, vaya, de que ya simplemente pues se le está terminando la capacidad de seguir realizando trabajo. Entonces, el rendimiento cognitivo mental, que es importante cuando se afectan las concentraciones, las tareas de gran habilidad y los aspectos tácticos, como en el caso de los deportes de conjunto, va a disminuir por la deshidratación, ¿sí? Entonces, ya cuando hablamos de que nos está fallando la parte de la concentración, eso tiene que ver, por ejemplo, mucho en los deportes de equipo. Imagínense, pueden estar todos muy concentrados y con uno que falle por cuestiones de deshidratación, si en el caso del fútbol es el portero o en el caso del voleibol es quien recibe los remates o quien recibe los saques, pues bueno, créanme que eso va a llevar directamente al fracaso de ese equipo, ¿no? Aún y aunque todos los demás estén pues en su nivel óptimo de todo, con alguien que falle es más que suficiente. Entonces, cuando la temperatura ambiental es mayor que la temperatura de la piel, pues bueno, se gana calor del ambiente en este caso, entonces lo que se genera es nuevamente lo mismo, se empieza a incrementar la temperatura corporal y se tienen que desencadenar todos estos procesos que hemos venido comentando. Entonces, por consiguiente, bueno, el rendimiento de los deportes de resistencia va a disminuir sí o sí bajo condiciones de estrés por calor y no hay, vaya, manera de evitarlo, pero sí hay manera de que esta disminución de rendimiento se dé lo menos rápido posible y que nos permita terminar la carrera sin mayor problema. Entonces, si además de esto el deportista está deshidratado antes de iniciar el ejercicio, pues bueno, ya se imaginarán cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, aquí les pongo esta imagen de, de, este espacio cerrado, porque también
es importante mencionarlo. A veces nos encontraremos en espacios donde las temperaturas están controladas, hay aire acondicionado y todo ese tipo de situaciones, y pareciera que no se tiene que generar un proceso de hidratación previo o este tipo de situaciones. Sin embargo, pues nada nos dice que no nos vamos a encontrar con situaciones que no contamos, vaya, ¿sí? Imprevistos, ¿sí? ¿Qué tipo de imprevistos? Que a lo mejor cuando se llegue no se contaba con que el lugar pues todavía no está abierto y no se contaba con que el lugar donde iban a esperar pues no había sombras, no había espacios donde el calor no estuviera pegando, y si no se contaba con un proceso de hidratación previo o un proceso de hidratación constante, pues ya se iba a iniciar la actividad con un cierto proceso de deshidratación cuando no se contemplaba con ello, ¿no? Entonces, aquí es bien importante generar lo que se le llama aclimatación al calor, justamente en el caso de cuando estemos en temperaturas elevadas, que no es más que la exposición regular a condiciones de calor y humedad ocasional, ¿sí? Y pues esto nos va a llevar a generar adaptaciones fisiológicas por parte de nuestro cuerpo que van a permitir tolerar de mejor manera estas condiciones, ¿sí? Entonces, la idea de esto es poder generar, poder acostumbrar a nuestro organismo de alguna manera a trabajar bajo estas condiciones de calor o bajo las condiciones que se vaya a competir a final de cuentas, ¿sí? Esto es lo importante de generar una cierta aclimatación. ¿Sí? De ahí la importancia que cuando se va a competir, pues bueno, si uno se tenga que ir unos días antes, una semana antes, para que el organismo al momento de competir ya tenga cierto proceso de adaptación. Entonces, algunas recomendaciones para realizar ejercicio de forma segura sobre el calor, pues vendrían siendo de inicio, pues mantener una buena condición física. El hecho de mantener una buena condición física y un buen trabajo físico va a generar que el cuerpo, pues, realice con mayor eficiencia todos estos procesos de eliminación de calor, de regulación de temperatura y todo ello, ¿no? También, pues la aclimatación, como lo que ya mencionamos, es la mejor protección conocida en contra del golpe de calor y el agotamiento por calor, ¿sí? Entonces, esto va a implicar que, bueno, el organismo ya esté mejor adaptado. También, establecer de manera cuidadosa el horario de los entrenamientos para evitar las temperaturas más altas va a ser muy importante. Si ya sabemos que estamos en temperaturas muy extremosas, pues bueno, hay que buscar los momentos más idóneos para entrenar, aunque esto implique romper los tiempos o los entrenamientos a lo mejor en una o dos sesiones, pero todo sea por mantener las condiciones del deportista. Supervisar a los atletas con alto riesgo, ¿sí? Es decir, si sabemos que tenemos a un atleta novato, un atleta que apenas está generando adaptaciones fisiológicas, pues no busquemos que entrene a la misma hora que entrenan los atletas que están a un alto nivel, a un nivel ya competitivo, que están por competir y que seguramente están mejor aclimatados, que tienen mejores adaptaciones fisiológicas y que seguramente no les va a afectar tanto el hecho de entrenar bajo esas condiciones ambientales. Disminuir la intensidad y duración del ejercicio en días calurosos, ¿sí? Y esto, pues, si es necesario, generar un mayor número de pausas para refrescarse, ¿no? Esto ya lo hacen a veces en los partidos oficiales de fútbol, que cuando la temperatura es muy elevada, se generan ciertos procesos de rehidratación, ¿no? De igual manera tendría que ser en los entrenamientos, independientemente del deporte que se esté llevando a cabo. Otro punto importante en el caso es el caso de la vestimenta. Debe utilizarse, pues bueno, la menor cantidad de ropa posible, ¿sí? Digo, todo esto respetando el hecho del deporte, ¿no? Del tipo de ropa que se utilice, ¿sí? Y en este caso, pues merecen una mayor atención los deportes que requieren un cierto equipamiento, como en este caso les pongo aquí el deporte de fútbol americano, ¿no? Que es cargar con hombreras, con casco, con protectores y todo este tipo de situaciones que implica pues cargar un mayor peso, por consecuencia que la actividad sea más intensa y que eso genere pues una mayor producción de calor. También, pues bueno, suspender el entrenamiento o evitar el ejercicio de alta intensidad en condiciones pues muy extremas,
realizar ejercicio acompañado y notificar, pues bueno, algún síntoma de deshidratación o complicaciones, ¿sí? Es decir, que el deportista pues siempre esté en constante comunicación y que el entrenador esté en constante vigilancia del deportista que está entrenando. Asegurarse de tener una buena hidratación al hacer ejercicio. Digo, esto se escucha muy simple, pero es muy importante. E hidratarse de forma adecuada. También es muy simple, pero muy importante. También tomar en cuenta los procedimientos de emergencia para enfriar a los atletas susceptibles de sufrir complicaciones por calor, ¿sí? Y con procesos de emergencia me refiero a que a veces habrá necesidad de meter al deportista literal en un tambo de hielo para cortar ese incremento de temperatura de golpe, ¿sí? Y que pueda tener una consecuencia irreversible. Ahora bien, caemos en cuánto es lo que hay que consumir de agua, ¿sí? Siendo un poquito más específicos y no cayendo a lo mejor en la generalidad de los 2 litros que hacen las recomendaciones de televisión y de comerciales y de todo ello, ¿no? Entonces, la cantidad de líquido que pierde un deportista por sudoración durante el ejercicio puede variar, vaya, increíblemente, ya que depende tanto de factores externos como de características individuales. Me he encontrado con algunos deportistas con los que he trabajado que han llegado a perder hasta 3 kilos de peso, 3, 4 kilos, antes de empezar a generar como un proceso como tal, como un plan de hidratación. Entonces ya el perder 3, 4 kilos durante ese proceso de actividad física, vaya, es súper, no tendría que suceder. Y esto, bueno, el hecho de la pérdida de líquido se puede dar por factores externos. Por un lado, la duración e intensidad del ejercicio, ¿sí? Las condiciones ambientales, es decir, mucho calor, poco calor, mucho frío, todo ello, la ropa o el equipo que se esté utilizando, que es un poco de lo que ya comentamos, y las características individuales pues, de la persona. Por un lado, el peso corporal, la condición física, ¿sí? La predisposición genética y bueno, qué tan aclimatado o qué tan no aclimatado es nuestro deportista. Entonces, con frecuencia, pues bueno, las personas se dejan guiar por la sed para beber, que era lo que les comentaba. Cuando ya el hecho de que tengamos sed, que ya nos aparezca esa sensación de sed, ya representa pues una pérdida del 2% de peso corporal, ¿sí? Como tal. Entonces, que esto va en promedio de 1.2 litros de sudor, si tomamos a un ejemplo de una persona de 60 kilogramos. Entonces, ya el hecho de perder 2% del peso, ya habla de que estamos perdiendo una cantidad importante de fluidos. Y pues en base a eso nos vamos a encontrar algunas guías de hidratación. Una que es muy importante o que al menos para cuestiones de iniciación, para cuestiones de iniciación en esta parte de recomendaciones, en el caso del deporte, ahí están las del American College of Sport Medicine, ¿sí? Que este organismo establece que el objetivo de la hidratación antes del ejercicio es iniciar la actividad física hidratado. ¿Qué implica esto? Como bien mencionamos, es iniciar pues en un nivel armónico, en un nivel de equilibrio, ¿sí? Y con niveles normales de electrolitos en plasma. No quiere decir que tengamos que estar midiendo todas estas situaciones en plasma constantemente, pero a lo mejor habrá la necesidad de realizar ciertas pruebas, ciertos procesos cuando se está iniciando con todas estas recomendaciones o cuando se está iniciando a trabajar con un deportista para, en base a ello, pues iniciar como la elaboración de un plan. Entonces, esto nos implica 3 momentos, el antes, el durante y el después de la actividad física o del ejercicio. Cuando hablamos del antes del ejercicio, lo ideal es generar un consumo de líquido 4 horas antes del ejercicio, un promedio de 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso corporal. Se fijan que ya no es lo mismo que nomás decir 2 litros al día. Entonces, si hablamos de una persona de 60 kilogramos, estamos hablando que 4 horas antes de iniciar la actividad física tendría que estar consumiendo entre 300 y 420 mililitros. Si la persona no orina después de tomar el líquido 2 horas antes del ejercicio, pues consumir de 3 a 5 mililitros por kilogramo de peso corporal. Estamos hablando de consumir otros 180 a 300 mililitros, ¿sí?
2 horas antes de la actividad física como tal. Entonces, y durante la actividad, durante el ejercicio, pues la finalidad aquí va a ser justamente prevenir una deshidratación excesiva, es decir, una deshidratación que nos lleve a una pérdida más allá del 2% de nuestro peso corporal y que eso nos genere cambios drásticos pues en el balance de electrolitos y todo lo que, y que nos genere a final de cuentas todo lo que hemos venido platicando durante esta plática, ¿sí? Cada persona debe vigilar pues, sus cambios en el peso durante sus sesiones de entrenamiento para calcular sus requerimientos de líquidos. Aquí es importante realizar una pequeña prueba, es decir, pesarse antes y después de la actividad física y ver qué diferencias se encuentran de peso. Lo ideal es que las diferencias de peso entre el antes y el después sea lo menos posible. Si estamos cayendo en que hay una pérdida muy importante al finalizar la actividad física con referencia a cómo se inició, es que todo ese peso que se perdió es básicamente de líquido, de agua como tal, ¿sí? Entonces, un punto de partida para, en este caso, para corredores o para personas que hacen ejercicio un poco más a alto nivel, consistiría en consumir 0.4 a 0.8 litros por hora, cuando hablamos del durante, ¿sí? Y aquí esta, de alguna manera, esta queda como una recomendación general cuando todavía no se hace este proceso de pesarse antes y después y ver realmente cuánto es lo que se está perdiendo a final de cuentas. Y después del ejercicio, también como una recomendación de partida, sería buscar consumir 1.5 litros por kilogramo de peso perdido. ¿Sí? Es decir, si la persona terminó con un déficit de 500 gramos, es decir, si pesaba 60 kilos y antes de iniciar la actividad y después de que terminó la actividad física pesó 69,500, lo ideal es que tendría que consumir ejemplo, si la persona terminó con un déficit de 500 gramos, se debe consumir 750 gramos en su proceso de recuperación, es decir, pues 750 mililitros. Si perdió, por ejemplo, si tenemos un paciente que pesó, nuevamente regreso al ejemplo anterior, 60 kilos al inicio, ¿sí? Y después de iniciar la actividad física pesó 59 kilos, si tomamos en cuenta que tiene que ser 1.5 litros por kilogramo de peso y nosotros tomamos en cuenta que perdió solamente 1 kilo, pues bueno, habría que recuperar a nuestro paciente en cuestión de líquidos con 1,5 litros. ¿Sí? Irlo tomando posterior a la actividad, ese 1,5 litros, para poder decir que hubo una recuperación óptima, una recuperación completa de los líquidos que se perdieron, ¿sí? En esa sintonía. Entonces, esa va a ser como la recomendación de partida después de la actividad física. Pero como cuestión inicial, pues tenemos que pesarnos antes, después, ver qué diferencia se está viendo. Lo ideal es que haya la menor diferencia posible y teniendo en cuenta la diferencia que se presente, teniendo en cuenta también este valor de 1.5 litros por kilogramo de peso como forma de reposición de fluidos, hay que ponerla en práctica y adaptarla de acuerdo a cómo se vaya presentando en los diferentes días de entrenamiento, porque hay que tener bien presente que a lo mejor un día de recuperación no va a ser a la misma intensidad que un día de trabajo de fuerza máxima, ¿no? Por poner un ejemplo, que va a ser un trabajo a una intensidad del 90-95%, donde seguramente va a haber una mayor pérdida de líquidos, ¿no? Entonces, la reposición de fluidos o la ingesta de estos tendría que adaptarse como tal. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, pues es justamente es esta la importancia que tiene el hidratarnos durante el deporte, ¿no? Ya vimos en todos los procesos en los que interviene la hidratación y si lo dejamos de lado, pues bueno, por consecuencia van a ser todos los procesos en los que vamos a tener deficiencias, en los que vamos a estar mal y que a final de cuentas nos van a llevar a consecuencias adversas solo para la actividad física que estemos realizando, ¿no? Entonces,
Eso es lo que yo les quería pues comentar, lo que yo les quería platicar, lo que se me dio la oportunidad de compartirles con ustedes. Me tomé un poco más del tiempo, sí, pero bueno, había que, o considero que había que tomar en cuenta todo esto para de alguna manera entender realmente la importancia que tiene el incluir esta parte de la hidratación como también como un pilar para el éxito del deporte, ¿no? Entonces, espero que, que haya sido de su agrado, espero que sea de mucha utilidad para ustedes en lo personal o en todo caso con las personas con las que trabajen. Y como les digo, mucho del éxito también que tengan ustedes a la hora de aplicar esto va a depender de también qué más puedan profundizar por su parte y en lo que yo les pueda apoyar, pues ya por ahí se les dejará bueno, le pediré aquí al moderador que se les deje mi correo electrónico y con toda confianza, pues yo les puedo apoyar si así lo requieren con artículos científicos, con literatura, con más recursos donde puedan complementar lo que hemos venido platicando hasta ahora. Y entonces, si no hay más, pues creo que es todo de mi parte y no me queda más que agradecerles.